Nadie imagina lo que se siente masticar fideos crudos mientras arriba se oyen risas y el olor a carne asada se cuela por las rendijas del suelo. Aquella noche, la lluvia golpeaba los vidrios de las ventanas, como si quisiera entrar a consolarme, y el frío subía por las paredes del sótano hasta entumirme los dedos. Yo me había acostumbrado a ese silencio húmedo, a ese espacio sin tiempo donde solo el goteo del tubo marcaba las horas. A veces pensaba que ya no vivía, que simplemente esperaba, como las plantas que crecen en la sombra, sin saber si alguna vez volverán a ver la luz. Nadie sabía que estaba ahí abajo. A mis 80 años, me habían dejado en ese rincón de la casa como quien guarda una fotografía vieja que ya no combina con los muebles nuevos. Lo más triste es que yo había construido esa casa con mis manos, con los ahorros de toda una vida de costurera, creyendo que sería mi refugio hasta el último día. Recuerdo que la primera vez que mi hijo me pidió quedarme en el sótano, lo dijo con tono dulce, casi como un favor. «Mamá, aquí va a estar más tranquila, lejos del ruido de los niños, con su cama y sus cosas». Sonaba lógico, y yo, tonta de amor, le creí. Bajé con mis mantas, mi radio viejo y mis hilos de costura, pensando que era temporal, que solo necesitaba adaptarme. Pero con el paso de los días me di cuenta de que nadie bajaba a buscarme. El olor de la comida llegaba desde arriba como una burla. Ellos cenaban, reían, abrían el refrigerador una y otra vez. Y yo, mientras tanto, revolvía una bolsa de pasta seca que guardaba como un tesoro. La rompía entre los dientes para engañar el estómago y fingir que todo estaba bien. Esa noche, la del candado roto, el sonido metálico fue distinto. Yo conocía cada eco del sótano, cada crujido de la madera, y ese no era uno de los míos. Luego supe que era don Ernesto, el vecino, que había escuchado algo y se había acercado a mirar por la rendija. Pero en ese momento, cuando lo escuché forzar la puerta, creí que era mi hijo, que venía a reclamarme por haber subido la voz la tarde anterior. Me había atrevido a pedirle un poco de pan, y su esposa me miró con esos ojos fríos que no dicen nada, pero que hieren más que un golpe. Desde ese día, el candado apareció en la puerta. Para su seguridad, dijeron. La seguridad de no molestar. El reflejo del candado brillaba incluso con la poca luz que se colaba desde la escalera. A veces lo miraba y pensaba que así también se había cerrado mi vida, oxidada, firme, sin llave. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, me negaba a morir de rabia. Había vivido demasiado para dejar que el desprecio de los míos me robara la paz. En las noches me hablaba a mí misma, bajito, recordando los días en que Julián era un niño y me esperaba con sus zapatos lustrados en la puerta. Pensaba en su risa, en la manera en que me decía «mi viejita hermosa», y me preguntaba en qué momento ese amor se volvió vergüenza. Tal vez cuando su esposa le hizo creer que cuidar de mí era un estorbo, que yo era una carga más que una madre. Esa lluvia que caía afuera me traía el eco de mi propio pasado. Recordé las madrugadas de costura, los ojos cansados y las manos heridas por la aguja. Todo para que él tuviera una carrera, una oportunidad distinta. Y ahora, en el silencio del sótano, me repetía que el amor no se pide, que se da o se niega, pero no se mendiga. Mientras masticaba esos pedacitos de pasta fría, escuchaba el tic-tac de mi reloj
y pensaba que cada segundo era una costura más en el vestido de mi tristeza. Aún así, no lloraba. Aprendí hace tiempo que las lágrimas no calientan el cuerpo ni llenan el estómago. Aquella noche algo cambió, aunque yo todavía no lo sabía. El viento soplaba con fuerza y el agua se colaba por la ventana pequeña del sótano, empapando el piso. Me envolví en mi chal, cerré los ojos y me dije que tal vez mañana sería distinto. Pero mañana trajo algo más que esperanza. Trajo el ruido del hierro cediendo y la voz temblorosa de don Ernesto diciendo mi nombre. No sabía si alegrarme o esconderme. Nadie había pronunciado mi nombre con ternura en mucho tiempo. Pero para entender cómo llegamos aquí, tengo que contarle lo que pasó cuando todavía creía que tenía una familia. Cuando cierro los ojos y trato de recordar de dónde empezó todo, no veo el sótano ni el candado, sino la luz de la mañana, entrando por la ventana de aquella casa en Puebla, donde el sol amanecía con olor a pan y a tierra mojada, y yo, con mis manos, jóvenes y llenas de energía, prendía la máquina de coser antes de que cantaran los gallos, porque a la pobreza se le gana madrugándole, y a la pena se le vence ocupando la cabeza. O, al menos, eso me repetía mi madre, mientras me enseñaba a enhebrar la aguja con paciencia, a rematar las puntadas sin dejar hebra suelta, a planchar el dobladillo con una botella de vidrio llena de agua caliente cuando no había plancha, y en ese mundo sencillo nació mi Julián, envuelto en una cobija que yo misma bordé, con hilitos azules, un niño tan esperado, que el llanto no le salió fuerte, sino suave, como si desde la cuna ya me pidiera perdón por todo lo que la vida le iba a exigir, y lo que yo iba a entregar a cambio, porque yo he de confesar que hubo días en que el hambre se sentó a la mesa con nosotros, y aún así yo decoraba la pobreza con una ramita de hierbabuena, una taza de café de olla bien dulce, y la risa de mi niño que me servía de mantel para cubrir las grietas. Recuerdo con claridad la primera vez que me dijeron que mi trabajo era fino. Fue una señora del mercado que me encargó un vestido blanco con encaje barato para la primera comunión de su niña, y cuando me pagó con unas monedas tibias de haberlas tenido en la mano, yo pensé que tal vez Dios sí veía mis desvelos, y con ese pequeño triunfo fui juntando peso a peso en una lata de galletas, un ahorro destinado a los cuadernos y lápices de mi hijo, porque uno aprende pronto que la educación es el único terreno que nadie te puede invadir, y si bien mi escuela fue la aguja, yo quería que la de Julián fuese el lápiz, el compás, ese mundo de líneas que se convierten en casas, puentes y plazas, y lo empujé a estudiar con una fe que me quitaba el sueño. Le hacía tareas conmigo al lado, tanteando los números como si fueran botones, celebrando cada 7 como si fuera un 10, y cada 10 como si el cielo se hubiera abierto un poco para nosotros. Mi taller era la sala de la casa, una mesa coja que calzaba con un periódico doblado, la máquina con un pedal que a veces chirriaba como un pájaro, el radio chiquito que acompañaba los silencios con boleros cansados, y yo sentía que el mundo era difícil, pero digno, y que si seguía cosiendo con cuidado, tal vez un día dejaría de temer a los avisos de la renta clavados en la puerta con un alfiler. Tal vez un día
podría comprar una estufa que no se apagara con el viento. Tal vez un día tendría un refrigerador, donde el frío no fuera un lujo, sino una costumbre. A Julián le compré sus primeros cuadernos con pastas duras de color verde y azul, y le forré las esquinas con cinta para que no se le maltrataran. Y cada noche lo esperaba con una jarra de agua de Jamaica, no porque fuera gran cosa, sino porque hasta el vaso más humilde se vuelve un premio cuando alguien te lo ofrece con orgullo. Le revisaba la mochila, le sacudía el polvo de los zapatos con una mediasuela vieja y le preguntaba qué había aprendido. Y él me hablaba de triángulos, de que dos rectas paralelas nunca se encuentran. Y yo me preguntaba si eso también le pasaba al amor con el tiempo, si la vida, en su empeño por estirarnos, no nos convertía en líneas que corren juntas sin tocarse. Y entonces lo abrazaba más fuerte para espantar cualquier idea triste. Los años pasaron marcados por mis encargos, vestidos para quinceañeras que querían parecer reinas, cortinas que disimulaban ventanas rotas, uniformes escolares con dobladillo generoso para que duraran hasta que el niño pegara el estirón. Y mientras yo cosía y descosía la vida, mi Julián crecía derecho, con ese brillo en la frente que tienen los que imaginan casas donde otros solo ven terrenos baldíos. Y claro que hubo pleitos, que hubo noches en que me gritó que estaba cansado, que no quería estudiar más, que qué caso tenía. Y yo me mantuve firme, no con golpes ni con sermones, sino con la constancia de una mujer que conoce el precio del pan y que sabe que el precio de un sueño siempre es más caro. Y le repetía que si aguantábamos un poco, si nos estirábamos como la masa hasta el borde, algún día la vida iba a hornearse parejita. Cuando terminó la prepa, él me mostró una hoja con el nombre de una universidad pública y la palabra arquitectura subrayada, y yo no supe si llorar o reír. Solo atiné a preparar café y a poner sobre la mesa pan duro suavizado con leche, y a decirle que sí, que fuéramos, que yo buscaría más encargos, que en la temporada de bodas siempre salen remiendos, que no se preocupara por mí, que yo aguanto, que lo que no aguanta es la ilusión si uno no la cuida, y que su tarea era estudiar, y la mía, mantener la casa caliente con el fuego bajito para que no se nos quemara nada. Fue también en esos años cuando apareció la que luego sería su esposa, una muchacha bien parada, de mirada atenta y risa contenida, que al principio me traía pan de dulce los domingos y me ayudaba a deshilar servilletas, y yo pensaba que mi hijo había elegido bien, porque la vi limpiar la mesa sin que nadie se lo pidiera. Y pensé, tiene buena entraña. Error mío por confundir modales con corazón, por creer que quien se quita los aretes para ayudar a lavar, también sabrá quitarse el orgullo para escuchar. Pero en ese momento una ve a la juventud y se le enternece el juicio, y además yo estaba cansada y llena de gratitud, y una madre cansada y agradecida se parece a una puerta abierta. Cualquiera entra y deja huellas. A base de remiendos y vestidos que yo entregaba envueltos en papel periódico muy planchadito, logramos que Julián terminara la carrera, y yo me sentí más alta que la catedral el día que lo vi con su título, tan serio, tan hombre, abrazándome con ese cuidado que se tiene por las cosas frágiles, diciendo, «Esto también es suyo, mamá», y yo pensando que sí, pero no en papel, sino en alma, que ese título,
Era el pan que no nos había faltado, aunque a veces fuera migaja. Y fue, entonces, cuando él empezó a trabajar en una oficina donde todos vestían con camisas blancas que parecían recién nacidas, y a mí me brillaron los ojos, se me aflojaron los hombros, y creí que la vida, por fin, nos daba permiso de respirar sin sobresaltos, de comprar una estufa nueva, de cambiar la máquina por una menos caprichosa, y que quizás, si Dios era generoso, hasta podríamos mudarnos más cerca de la ciudad donde él trabajaba para no perderle el paso a su futuro. Fue así que apareció la oportunidad de vender mi casita de Puebla. No era nada grande ni bonita para los ojos de los que presumen, pero cada ladrillo estaba paidito con horas, y cada cuarto guardaba el aliento de una risa o de un llanto, y sin embargo, no me tembló la mano cuando firmé con el notario, porque también hay que aprender a soltar lo que se ama si con eso se fertiliza la esperanza del hijo, y yo pensaba que el dinero nos serviría para el enganche de un departamentito en la capital, un lugar de paredes limpias donde yo pudiera cocer frijoles sin que la humedad me naciera en los huesos, y donde él, ya casado, me tuviera cerca, no encima, sino cerca, que es distinto, porque la cercanía respeta, y el encima asfixia, y yo no quería asfixiar a nadie, solo estar donde pudiera verlo volver, preguntarle por su día, alcanzarle un plato calientito cuando el cansancio se le trepara a los ojos. Con la venta hecha, nos fuimos de a poco. Primero yo empaqué mis trastos en cajas de fruta, rotuladas con marcador. Hilos, manteles, agujas, fotos. Luego vinieron por los muebles un señor y su hijo, con una camioneta prestada, y yo me despedí del patio con una caricia al limonero, que planté cuando Julián aprendió a caminar. Le pedí al árbol que no me guardara rencor por dejarlo, que entendiera que la vida me pedía moverme, y me prometí cortar un limón de regreso, aunque no sabía que ese regreso ya no iba a ocurrir. En la ciudad, los primeros meses fueron una fiesta humilde. El metro nos parecía una criatura rara. La panadería de la esquina olía a mantequilla verdadera. Y yo me acomodé en la cocina nueva con una alegría que me calentaba los huesos. Le hice a mi hijo su primera comida de casa nueva, arroz blanco que no se batió, frijoles con epazote y unas tortillas doradas con queso que crujieron como promesa. Y esa noche brindamos con agua simple pero bien fría, porque no hay mejor brindis que el que celebra lo que cuesta trabajo. Luego vino la boda, sencilla, con flores compradas al mayoreo en Jamaica, y yo planché el vestido de la novia con una devoción que casi me sangran los dedos, y recé para que el amor fuera paciente con ellos, que les enseñara a escucharse, a mirarse sin juzgarse, a cuidarse sin hacerse pequeños. Y en la fiesta bailé un bolero con mi hijo, sintiendo su mano firme y pensando que lo dejaba en buenas manos, convencida de que mi lugar, a partir de entonces, sería la sala con una mecedora, la cocina con su olor a canela, el cuarto con una ventana por donde se colara la tarde. Sin embargo, poco a poco, como se raja una costura por donde nadie mira, empezó a sentirse una tensión que no tenía nombre. Primero en cosas pequeñas, como que mi sazón olía muy fuerte, y mejor era cocinar menos especias. Luego que yo guardaba demasiadas cosas, porque todo lo quiere conservar, doña.
Más tarde que mis pasos de madrugada molestaban porque crujía el piso, y yo aprendí a caminar con los pies blanditos, a respirar en silencio, a pedir permiso para abrir la alacena, y en esa prudencia, sin darme cuenta, fui guardando también la voz, la risa, la costumbre de preguntar cómo estuvieron, y aunque mi hijo seguía siendo cariñoso, ya no era el mismo abrazo entero, sino una palmada ligera en la espalda, y ese fue el primer crujido que anuncian los derrumbes, cuando el abrazo deja de decir pasa y empieza a decir no tardes. No hubo gritos ni escenas, solo una suma de gestos con filo, indiferencias envueltas en tejido fino, y yo me aferré a la idea de que todo era adaptación, que en toda casa nueva la gente tarda en acomodar los platos, y mientras me repetía eso, fui cediendo espacios hasta entregarme, sin darme cuenta, a la esquina más estrecha de la casa, donde mi silencio no estorbara, convencida de que la paz se compra caro y que yo podía pagarlo, pero sin sospechar que la cuenta seguiría creciendo hasta costarme la dignidad. La primera vez que me pidieron no entrar a la cocina fue una tarde cualquiera. El arroz estaba a punto en la olla, y el vapor tenía ese olor limpio que a mí me recuerda la paciencia. Pero ella, con la sonrisa educada y el ceño apretado, dijo que mejor lo dejara, que los niños estaban por llegar de la escuela y no quería que mi sazón fuerte se les quedara en la ropa, y yo bajé la mirada, apagué el fuego y pensé que tal vez estaba siendo exagerada, que las casas nuevas tienen reglas nuevas, que a veces el amor se acomoda en pasillos estrechos para no tropezar con los demás. Así que me serví una taza de agua tibia, como quien hace tiempo no se sirve a sí mismo, y me fui a mi cuarto a esperar a que el día se hiciera más ligero. Pero desde ese día, la cocina empezó a funcionar como un reloj que no obedecía mis horas. El refrigerador se abría y cerraba con risas, platos que tintineaban arriba como campanas de misa, voces que celebraban salsas y carne bien dorada, y yo abajo, inmóvil, practicando el silencio con un pudor que no me reconocía, porque, seamos francos, una sabe cuándo estorba, una aprende a hacerse pequeña para que los demás se sientan cómodos. Y en esa gimnasia invisible fui cediendo cucharas, luego estantes, luego el calor mismo de la estufa, hasta que una mañana encontré todas mis especias metidas en una caja de plástico, con mi nombre escrito en marcador, para que no se confundan, y aunque me ardió algo por dentro, guardé la caja completa debajo de la cama, y me dije que el amor también es saber guardar los sabores, que la paz de la casa vale más que un guiso perfecto, pero en la noche, cuando el hambre comenzó a tocarme los costados, bajé a tientas a la alacena, y noté que la puerta tenía un rechinido nuevo, un gemido como de puerta vieja, que te advierte que ya no es tu casa. Y aún así, tomé una bolsita de pasta que había comprado semanas atrás con mis monedas, para emergencias. Me dije, como si la emergencia no fuera esa tristeza que me encogía el pecho cada vez que escuchaba su risa sobre mi cabeza, mientras yo aprendía a masticar en silencio. Al principio, intenté negociar con la ternura. Dejaba notitas con mi letra parejita. Hoy puedo preparar frijoles para todos. Si quieren, hago un arroz de leche con canela para la noche, y recibía de vuelta pospuestas amables. Luego vemos. Hoy ya
Hicimos planes. No se preocupe por eso, doña. Y ahí comprendí que la amabilidad sin espacio es otra forma de candado, una que no suena, pero aprieta. Así que me inventé rutinas para no llorar. Bajaba al patio a tender la ropa cuando nadie miraba, para respirar la mañana sin pedir permiso. Recogía migas invisibles de la mesa como si de mí dependiera el orden del mundo. Y cuando los niños regresaban y dejaban las mochilas en cualquier lado, yo las acomodaba, buscando en ese gesto la vieja sensación de ser útil. Sin embargo, la utilidad sin cariño es un trabajo de jornal sin salario. Cansa el cuerpo y va vaciando el corazón, y empecé a adelgazar sin notarlo, a flotar por los cuartos como una sombra que huele a jabón y a remedios caseros, y en una de esas recorridas, cuando subía con una canasta de ropa limpia, me encontré con Clara, la enfermera del edificio de enfrente, que venía de dejar una inyección a una vecina. Me miró con esos ojos que no tienen miedo de ver, y me preguntó con suavidad si me sentía bien. Yo dije que sí, que solo el calor, que los años, que ya sabe, y ella me tocó el dorso de la mano con profesional cuidado, notó la piel fría, y me prometió pasar con unas vitaminas, y yo asentí con gratitud, como quien recibe en medio del desierto una servilleta mojada, un gesto pequeño pero capaz de enderezar el ánimo. Fue Clara quien después me habló de don Ernesto, el vecino, a quien yo conocía solo de vista, ese señor que barría su banqueta con disciplina de monje y que siempre saludaba con el sombrero en la mano. Ese caballero tiene buen corazón, dijo. Si alguna vez necesita algo, no se quede callada. Y yo asentí otra vez, pero por dentro respondí con esa soberbia de las madres pobres y orgullosas. No pido, no molesto, no cedo más de lo que ya he cedido. Y sin embargo, adelgazar es también una forma de ceder, y el alma se me iba encogiendo como un suéter mal lavado. La segunda fase de la injusticia llegó sin palabras, como llegan los fríos fuertes. Un día había olor a caldo, al siguiente, la ventana cerrada por dentro, al otro, el pasador echado desde arriba, para que los niños no bajen a jugar donde hay cosas viejas. Y esa palabra, viejas, me atravesó como aguja, porque no hablaban de mis cajas ni de mis manteles. Hablaban de mí, de mi voz, de mis hilos, de mis manos. Y yo, que aprendí a coser sin lastimar la tela, empecé a moverme por la casa sin lastimar el aire. No fuera a romperlo, pero el aire ya estaba roto desde antes, solo que no quise darme cuenta. Y en ese no querer ver, fui aceptando cosas que antes me hubieran parecido impensables. Que mi taza tuviera su lugar fijo en una repisa baja, con mi nombre, que mis zapatos durmieran junto a la lavadora para que no dejen tierra, que mis fotos quedaran guardadas en una caja, porque ocupaban espacio visual, y lo más difícil de todo, que mi hambre tuviera horarios que yo no escogía. De tal hora a tal hora se comía, si no, ya cenamos. Y uno piensa que el respeto se negocia, que el cariño aguanta un poco de rigidez, pero hay umbrales que una no debe cruzar por amor a sí misma. Y yo los crucé sin ruido, por miedo a perder lo poco que me quedaba, que era el derecho de oír a mi hijo llegar, el derecho a la ilusión de que algún día, entre una bolsa del súper y un portazo, su mirada me buscara con el mismo orgullo con que me llamó mi viejita hermosa cuando era niño. En esa espera me aferré a los rituales.
Subía con un trapito a limpiar el vidrio del mueble de la sala, cuando no había nadie. Perfumaba una esquina con canela que calentaba a escondidas para sentirme en casa. Doblaba las servilletas con precisión de costurera y, al terminar, escondía mi trabajo como si fuera vergonzoso. Y si usted me pregunta por qué no grité, por qué no reclamé, yo le diré la verdad con la vergüenza y la lucidez que da la edad. Porque temía que el grito rompiera el último hilo que nos cosía, y porque había aprendido a confundir la paciencia con la resignación, el cuidado con el silencio, y quise creer que, si no molestaba, el amor volvería a abrir una silla para mí en la mesa. Fue en una de esas tardes de respiración discreta, cuando Clara me halló temblando en el descansillo. Yo había subido, porque escuché que abrían el refrigerador, y pensé que tal vez, solo tal vez, podría preparar un café de olla para todos, que a nadie le cae mal el café cuando el cielo se nubla, y al poner el pie en la cocina, ella me vio y sonrió. «Qué bueno que viene, doña, siéntese». Pero antes de que yo alcanzara la silla, la voz de mi nuera llegó precisa, sin gritos, sin saña visible. «¡Ay!». «No, es que hoy la casa está recién trapeada. Mejor luego, sí». Y Clara, que sabe de heridas que no hacen sangre, me miró con esa pena que no humilla, y yo bajé de nuevo despacito, con esa torpeza que da la vergüenza cuando se te derrama por dentro. Y, al llegar a mi cuarto, me senté en la cama como si supiera que se estaba cerrando un capítulo. Respiré hondo. Probé un pedacito de pasta seca, como se prueba un recuerdo para no desvanecerse, y me prometí que al día siguiente iba a hablar con mi hijo. Lo intenté. De veras que lo intenté. Me apuré por estar lista cuando él regresó. Me arreglé el cabello, me puse el suéter menos gastado y me senté en la orilla de la cama para escucharlo subir las escaleras. Cuando por fin entró, traía el teléfono pegado a la oreja y un cansancio de traje. Yo avancé un paso y dije su nombre, y él me hizo la seña con la mano de «Ahora no, mamá». Una seña chiquita, cotidiana, pero que ese día se volvió muralla, y yo asentí como si me hubieran explicado una operación complicada, como si el mundo tuviera reglas invisibles que yo no alcanzaba a entender, y regresé al cuarto con la decisión hecha polvo, porque uno no escoge el momento de decir su verdad. La verdad te sale cuando el alma ya no aguanta, pero si nadie te escucha, la verdad se vuelve tierra en la lengua. Las siguientes semanas se me hicieron un solo día largo, una cuerda de horas idénticas, donde mi labor era no estorbar, y si en la mañana se me escapaba un tarareo, en la tarde me lo cobraba el silencio más severo, y entonces llegaron los rumores de un arreglo para que yo durmiera más cómoda en el sótano. Lo presentaron como un acto de cuidado, porque ahí no hay escaleras peligrosas, porque así tiene su espacio, porque usted siempre ha sido muy independiente. Y yo respondí con esa dignidad que parece aceptación. Si así están más tranquilos los muchachos, yo no tengo problema. Y bajé. Sí, bajé con mis cosas, con mi caja de especias, con mi radio viejo, con 2 cobijas que todavía olían a jabón, y en el primer minuto me esforcé por ver lo bueno. La frescura del cuarto en tardes muy calientes, el rincón donde podía poner mi máquina si la bajaba, la ventana angosta por donde entraba un hilo de cielo,
Pero la noche llegó temprano, y con ella el sonido de la puerta de arriba cerrándose. Y entonces me di el espacio con un instinto antiguo, ese que te dice si estás en cuarto prestado o en cuarto propio, y supe que estaba de visita en mi vida, que tenían la amabilidad de ofrecerme el sótano, como se ofrece una silla de plástico en una fiesta llena. Al día siguiente, me di cuenta de que la puerta que daba a la escalera tenía un nuevo herraje, un pestillito, nada más, para que no se vaya a abrir con el viento. Pero el viento no empuja desde abajo hacia arriba. El viento no tiene ese modo de negar con un clic. Las personas sí, y aunque nadie lo mencionó, yo entendí que el camino a la cocina ya no era mío, ni por descuido, y mis visitas a la alacena se volvieron expediciones nocturnas, con pasos medidos y el corazón tocando el techo del pecho. Y cuando el hambre apretaba sin vergüenza, yo apretaba los dientes contra un macarrón, jugaba con el crujido en la boca como si fuera música, y me decía a mí misma que eso era temporal, que en cualquier momento todo volvería a acomodarse, que no debía ser un drama. Clara siguió pasando de vez en cuando. Dejaba una bolsa con naranjas o una cajita de suero. Me hacía preguntas cortas y me escuchaba largo. Me tomaba el pulso y luego el valor. Y en su libreta apuntó pérdida de peso. Con una mueca de preocupación, me sugirió hablar con un trabajador social del centro de salud, solo para que tenga alguien a quien llamar si un día se siente peor. Y yo le prometí que lo pensaría, pero me duraba poco el atrevimiento, porque en cuanto escuchaba la puerta de arriba y el murmullo de la familia volviendo, me ponía derechita y dócil, como si me hubieran llamado lista, como si necesitara, para seguir siendo, que ellos me aprobaran el aliento. Una tarde, cuando me alcanzó en la escalera con una jarrita de caldo que me había calentado en su casa, nos sorprendió mi nuera con su voz impecable. ¡Ay, Clara! ¡Qué detallista! Pero no hace falta. Aquí tiene todo. Y yo sentí la mirada de la enfermera desviar la pena hacia el objeto, como hacen los que saben que la dignidad se protege cubriéndola con un gesto, y acepté la jarrita sin mirarla, como si fuera parte de mi ropa, como si siempre hubiera estado conmigo. Fue también por esos días cuando don Ernesto tocó a mi puerta con una bolsa de pan. Dijo que había comprado de más, y que el pan se pone triste si pasa la noche solo. Y yo me reí bajito, porque la frase era bonita y absurda. Y acepté. Y al cerrar la puerta, olí la bolsa como quien prueba el aire de una ciudad a la que piensa huir, y una lágrima, apenas una, tuvo el descaro de caerse. La escalada tuvo su punto más torcido un domingo, cuando oí arriba el sonido del refrigerador abriéndose y cerrándose, al ritmo de una fiesta pequeña, cubitos de hielo, carcajadas, un cuchillo contra la tabla, y el olor a carne, ese olor que me devolvió a la vida y me la quitó al mismo tiempo, porque yo, allí abajo, tenía un hambre antigua, no de comida, sino de pertenecer, y me atreví a tocar la puerta de la escalera, solo para escuchar el pestillo correrse del otro lado, un clic, nacer o a morir, y me aferré a la cobija para no partirme del todo, y en ese instante oí que alguien afuera, del otro lado de la ventana, decía mi nombre con asombro contenido. Era la voz de don Ernesto llamando bajito: «Doña Teresa».
¿Está usted bien? Y yo dudé, porque la vergüenza es una cadena fuerte. Pero se me quebró el pudor antes que la voz, y respondí que sí, que todo bien, que nada, que no cure un té. Y él insistió. La he escuchado muy callada. Y el otro día vi que hay un candado en la puerta de arriba. ¿No será peligroso? Y yo, que hasta entonces no me había permitido nombrarlo, supe que la realidad ya tenía su palabra, y que negarla más era faltarme a mí, y no supe qué contestar, así que me quedé callada, y el silencio dijo lo que yo no pude, y él se fue sin molestar, pero dejó en el aire algo parecido a una promesa, a esa vigilancia honorable de los buenos vecinos. Esa noche la lluvia llegó para limpiar la calle y para arrastrar mi último resto de paciencia. Yo me senté a escucharla, como quien escucha a una madre que regaña con amor. Mastiqué despacio un puñado de fideos crudos y me prometí, con la voz que me quedaba, que al día siguiente buscaría a Clara, que abriría la boca y aceptaría que ya no estaba sosteniendo la paz de nadie, apenas sosteniendo el alambre de mi propia dignidad, y que si seguía así, la voz de mi hijo no me iba a alcanzar, ni para él. Recuerdo, y aunque aún faltaba la noche del candado roto, ya se había roto lo más importante: la costura ciega que me amarraba al silencio. Esa noche comprendí que el cuerpo tiene una forma muy silenciosa de rendirse. No grita, no hace drama, solo se apaga un poco, como una vela cansada que sigue ardiendo aunque ya no haya fe que la sostenga. Había pasado todo el día sin probar bocado, con la garganta seca y el estómago doliendo, pero lo que más me pesaba era el aire, ese aire denso del sótano que olía a polvo y a agua vieja. Encendí el calentador pequeño que don Ernesto me había regalado hacía meses, un aparato viejo pero noble, que al menos servía para calentar una jarrita de agua. Lo puse sobre la caja que me servía de mesa, y mientras esperaba que hirviera, me senté en la cama a coser el borde de una sábana que ya no tenía salvación, solo para mantener las manos ocupadas y no pensar en el hambre. Afuera llovía, la lluvia de noviembre que no avisa, que cae gruesa y fría como los silencios que se acumulan cuando ya no hay palabras que decir. Me recuerdo mirando la pequeña flama temblorosa, y luego solo oscuridad. No sentí el golpe, ni el cuerpo ceder. Fue como si de pronto todo el peso de mi vida se hubiera soltado de un hilo invisible. Desperté con un hilo de agua resbalándome por la frente. El calentador se había apagado y la jarrita estaba tirada en el suelo. Tardé unos segundos en entender dónde estaba. Me dolía el costado, la cabeza me daba vueltas, y el pecho subía y bajaba con un esfuerzo que parecía ajeno. Desde arriba llegaban los sonidos de siempre: la televisión encendida, pasos, voces, el tintineo de vasos. Por un instante, creí que alguien bajaría, que preguntarían si estaba bien, que escucharían mi tos. Pero nada, solo la vida continuando sobre mí, indiferente. Pensé en gritar, pero la voz me salió tan baja que ni yo la escuché. Me quedé quieta, con la mirada fija en la ventana pequeña, por donde se colaba un hilo de luz sucia, y me di cuenta de que estaba sola, completamente sola. Y esa palabra, sola, me dolió más que la caída, más que el hambre, más que la humillación. Porque una cosa es vivir sin compañía, y otra, muy distinta, es saber que te escuchan caer, y aún así deciden no moverse. Me arrastré como pude hasta la cama. La cobija olía a humedad,
a abandono. La apreté contra mi pecho, como si fuera un hijo enfermo. Intenté pensar en algo bonito, en alguna imagen que me diera fuerzas. Recordé a Julián de niño, sentado en el suelo con los planos de cartón, diciéndome que un día haría casas donde nadie pasara frío. Me reí, un poco por ternura, un poco por ironía. «Mira, hijo, cumpliste tu sueño», murmuré, y la risa se me quebró. Arriba se oyó el sonido del refrigerador abriéndose. El aire cambió, y con él bajó un olor que se metió hasta mis huesos: carne asada, cebolla dorada, pan tostado, el olor de la vida que sigue sin ti. Entonces entendí lo que era el hambre verdadera, no la del estómago, sino la del alma cuando se da cuenta de que ya no pertenece. El ruido de los platos me llevó a pensar en mis días en Puebla, cuando cocinaba para los dos, y la casa se llenaba de aromas de cebolla y jitomate. Yo siempre decía que el olor a comida es el olor del hogar, y esa noche, en el sótano, comprendí que el hogar no es un lugar, sino una memoria que a veces duele. Me cubrí con la cobija y cerré los ojos. Por un momento, creí escuchar la voz de mi madre, llamándome desde el pasado. «Teresa, hija, ya está la sopa». Y entonces me vi niña otra vez, con los pies descalzos, corriendo hacia la mesa. Quise quedarme ahí, en ese recuerdo tibio, donde el tiempo no dolía. Pero el frío me devolvió a la realidad. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez horas. Afuera seguía lloviendo, y el techo goteaba sobre una cubeta vieja que hacía eco en la oscuridad. Me concentré en ese sonido para no pensar. 1, 2, 3. Cada gota era un segundo de resistencia. Pensé en Clara, en su promesa de pasar a verme, en don Ernesto que a veces dejaba pan en mi ventana. Saber que había dos almas que aún me recordaban me dio un poco de fuerza. «No estoy muerta», me dije. «Todavía no». Y con ese pensamiento busqué en la caja mi bolsa de pasta. Tomé un puñado. Lo partí entre los dedos y comí despacio, dejando que el crujido llenara el cuarto. Era duro, sin sabor, pero al masticar sentí una especie de alivio, como si el sonido me recordara que aún existía. En medio del silencio, escuché algo que me heló la sangre. Pasos en la escalera, lentos, cuidadosos. Por un segundo creí que era Julián, que por fin bajaba. Me incorporé como pude, alisando el suéter, dispuesta a fingir que todo estaba bien. Pero los pasos se detuvieron a mitad de camino, y luego se oyó el clic del candado. Fue entonces cuando lo entendí todo. No era el viento, no era un malentendido. Me habían encerrado. No por accidente, no por descuido. Encerrada, como si fuera un estorbo, una sombra peligrosa. Me quedé mirando la puerta, esperando que alguien volviera a abrir, pero solo escuché cómo se alejaban los pasos, cómo el silencio recuperaba su trono. No lloré. Las lágrimas se me habían secado días atrás. Solo me quedé quieta, con las manos sobre el regazo, mirando la flama del calentador apagado. Pensé en mi madre, en mi casa, en los años que pasaron tan rápido. Me pregunté si todas las madres terminan pagando tan caro el amor. La soledad tiene un sabor que no se olvida. Es como pasta cruda, dura, sin aroma, que raspa al pasar por la garganta, pero aún así la tragas, porque es lo único que tienes. Pasó la noche entera y no dormí. Al amanecer,
un rayo de luz se coló por la ventana y me mostró el polvo suspendido, como si el aire también estuviera cansado. Escuché a los niños correr arriba, el televisor encendiéndose, la vida arrancando otra vez. Me quedé así, mirando el techo que era su piso, separada del mundo por una tabla de madera y una decisión cruel. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a rabia, una rabia tibia, digna, la que se enciende cuando la humillación deja de doler y empieza a dar claridad. Pensé, esto no puede ser mi final. No todavía, porque aunque me hayan encerrado, mi historia no la pueden clausurar. Esa mañana juré en silencio que si algún día salía de ese cuarto, nadie volvería a encerrarme, ni con candados, ni con palabras, ni con culpa. Y aunque el hambre siguiera acompañándome, aunque la lluvia siguiera cayendo, dentro de mí algo se había encendido, una chispa pequeña pero viva. No era esperanza todavía, era orgullo, el mismo orgullo que me hizo sobrevivir a los años duros, a las noches sin luz, al silencio de los ingratos. Cerré los ojos, respiré hondo y esperé, porque sabía que la vida, tarde o temprano, siempre le da una oportunidad a la verdad. Al día siguiente de aquella noche interminable, cuando aún me dolía la cabeza y la espalda me crujía como si llevara encima un costal de piedras, escuché un golpecito discreto en la ventana pequeña del sótano, y supe, por la forma contenida de ese llamado, que no era un reproche, sino una mano, y me acerqué con la calma que da el cansancio, y encontré los ojos de Clara, atentos, limpios, y detrás de ella la silueta de don Ernesto, y antes de que abriera la boca me hicieron una seña que decía «no». Hable fuerte, como si el silencio fuera ahora el único aliado, y Clara me pidió en voz baja que me apartara de la puerta porque iba a intentar algo, y entonces escuché cómo Ernesto probaba con una palanca vieja el borde del candado, el hierro, que se queja primero y cede después. Y ese rechinido fue para mí un amanecer, un dolor dulce que me dijo que todavía había mundo fuera de esa caja, y cuando por fin la traba se venció, Clara entró como entran las buenas noticias, sin ruido, con cuidado, midiendo el paso para que no se rompa lo que queda de uno. Me tomó del brazo con esa firmeza de enfermera que no pregunta, para no humillar, y me sentó en la cama, mientras Ernesto recogía del piso la jarrita volcada, acomodaba con pudor las cobijas y miraba al techo como buscando perdón por irrumpir, y yo apenas pude decir un «gracias», que se me quebró en el aire, porque la gratitud cuando llega tarde duele como si viniera con espinas. Clara abrió su bolso y sacó un termo con caldo claro. Me pidió que bebiera despacio, que el cuerpo también se asusta si uno lo apura. Y el primer sorbo me supo a infancia, a cocina pobre pero mía, a ese respeto de los ingredientes que se cuecen sin humillarse unos a otros. Y lloré por dentro, con lágrimas que no necesitan salir para mojarlo todo. Y entonces ella dijo, con esa autoridad del que ha visto demasiado, que íbamos a subir unos minutos, que yo necesitaba aire limpio, que debía tomar mis medicinas y que nadie tenía derecho a encerrarme, y la palabra encerrarme rebotó varias veces en la escalera, como una verdad que ya no acepta excusas. Subimos los tres. Yo, sosteniéndome en la baranda con el orgullo tratando de no tropezar. Ernesto, midiendo los pasos por si acaso. Clara,
al frente abriendo camino con su mirada, y cuando cruzamos al pasillo de la casa sentí que entraba en territorio ajeno, que cada objeto me evaluaba, pero la dignidad también aprende a caminar en puntillas y no pedir permiso, y fuimos directo a la cocina, donde el olor del día anterior todavía flotaba como un fantasma, y la escena me partió el alma con una claridad que a la vez me la cosió. El refrigerador lleno hasta el tope, carnes en charolas cubiertas con plástico, tazones con salsas, pan en bolsas, yogures alineados con mimo, frutas brillantes, y junto a la estufa una lista en un imán con letras bonitas que decía menú de la semana, organizada por días, por antojos, por caprichos, y yo, que hacía unas horas mordía pasta cruda para convencer al hambre de que pasara a saludar mañana, vi ese frío abundante, y sentí por primera vez que la injusticia había tomado forma de fotografía. Clara abrió el refri con una paciencia de notaria, como quien levanta acta, y me pasó un vaso con leche tibia, y yo lo sostuve como se sostiene la palabra hija cuando vuelve, con ambas manos, con gratitud y temblor. Ernesto recorrió la alacena, no con afán de acusar, sino de entender, y sacó una bolsa de arroz y latas de atún, como si fueran pruebas silenciosas. Y de pronto, algo llamó su atención encima del refrigerador. Una carpeta de plástico azul, de esas que los ordenados usan para no olvidar sus cuentas, y él la alcanzó con cuidado. Me miró pidiendo permiso con la duda en las cejas, y yo asentí, porque a veces la verdad se guarda en cosas aburridas, y dentro de la carpeta había facturas, recibos de súper, un calendario de gastos, y entre todo eso, una copia de la escritura del departamento con mi nombre y el de mi hijo, aquel papel que firmé con el notario en Puebla, con letras de sello y timbre que decían usufructo vitalicio y obligación de cuidado, palabras grandes que yo recordaba como si fueran botones que aseguré con hilo doble, y pegada a esa hoja, una carta que no era mía ni de mi hijo, sino de la mano elegante de mi nuera, dirigida a una amiga. Hablaba de trámites, de que, si la señora firma la donación, total, las cosas serán más fáciles, de que el tema del sótano es solo temporal mientras se acostumbra, y una línea, una sola, me taladró. Si se mantiene el candado, los niños no bajarán a molestarla, y no habrá accidentes. Y la palabra candado, escrita con tinta negra, se convirtió en un bocado amargo que me subió por la garganta. Clara leyó en silencio. Dobló la carta con la dignidad de quien no necesita alzar la voz para que la injusticia suene, y me la puso en la mano como se entrega un espejo. Esta es su verdad, doña, dijo, y es momento de que no la esconda. Respiré hondo, como quien prepara una puntada larga, de esas que sostienen el ruedo entero, y sentí que algo en mí, algo que había estado dormido por años, despertaba con la seriedad de los juramentos, porque no era rabia, era memoria ordenándose, era mi vida poniéndose de pie con el respaldo de un papel y de dos testigos que no me debían nada más que su humanidad. Y entonces, antes de que la vergüenza de otra escena se nos echara encima, Clara sacó su teléfono y me preguntó si podía fotografiar la carta y la escritura. Por seguridad, dijo, por si alguien decide que estos papeles son un estorbo. Y yo asentí, acostumbrada a autorizar permisos que antes me negaba a mí misma,
y mientras ella tomaba las imágenes, yo me acerqué al refri, abierto como si fuera un altar, y toqué el frío. No para llevarme algo ahora, no por hambre de comida, sino por hambre de verdad, para asegurarme de que no estaba imaginando la abundancia que me había sido negada, y en ese contacto gélido sentí el golpe definitivo. No me estaban olvidando, me estaban administrando, como se administra un gasto que estorba, un ruido que molesta, un mueble que no combina, y esa lucidez, en lugar de derrumbarme, me volvió exacta. Ernesto, que entiende de vecindarios y de dignidades, me habló bajito. Si usted quiere, yo la acompaño al notario que está en la esquina de la avenida. Es buen hombre. Le explica sus derechos. Y si lo prefiere, también conozco a un abogado sencillo que siempre atiende casos de gente mayor. Y yo no supe cómo agradecerle. Así que le apreté el antebrazo con una fuerza que sorprendió a la anciana que soy, y le dije que sí, que necesitaba entender mi papel, mi firma, mi vida, que necesitaba que alguien me pasara en limpio lo que yo había dado por fe. Clara, por su parte, con ese sentido práctico de quien cuida cuerpos y también almas, salió al patio y habló por teléfono en voz baja. Preguntó por horarios, tomó notas, mencionó al DIF, al trabajador social, a una psicóloga que atendía a mayores sin costo. Y yo pensaba mientras ella gesticulaba con una mano sobre el pecho para que yo la siguiera. Esto no es caridad. Esto es justicia bajando la escalera para mirarme a los ojos. No duró mucho nuestra inspección. La llave giró en la puerta principal y escuchamos voces acercándose. La familia volvía con bolsas de supermercado y carcajadas ligeras. Y en un segundo yo volví a sentir el viejo impulso de esconderme, de pedir perdón, pero la carta doblada en mi mano me cambió el pulso y por primera vez en mucho tiempo me quedé quieta, en la cocina, respirando el olor de su abundancia sin pedir permiso. Y cuando mi nuera cruzó el umbral y nos vio, Clara a mi lado, Ernesto serio, con la carpeta azul en la mano, se le descompuso un segundo la sonrisa, ese gesto mínimo que delata a quien no esperaba testigos, y preguntó con su voz de alfiler si todo estaba bien, y Clara, con una calma de hospital, respondió que no estaba bien encerrar a una adulta mayor, que no estaba bien negar comida mientras se llenaba el refrigerador, que no estaba bien si además había papeles que reconocían mis derechos, y mi nuera quiso ponerse elegante. Explicó que todo era un malentendido, que el candado era por seguridad, que yo olvidaba apagar la estufa, que los niños, que la casa, que la ansiedad, y yo, que solía agachar la cabeza, sentí que mi voz ya no era un pajarito asustado, sino una cuerda firme, y dije, sin subir el tono, con la claridad de las costureras que cortan recto: no busco pelea, busco respeto, y si la paz aquí depende de que yo coma a escondidas y duerma cerrada, entonces no es paz, es silencio obligado. Mi hijo llegó unos pasos después, con el gesto desorientado del hombre que entra a su sala y la encuentra convertida en oficina de asuntos urgentes. Miró a Clara, a Ernesto, a mí con la carta en la mano, y supe que iba a recurrir a la estrategia del niño apresurado. Mamá, no es para tanto. Pero antes de que desarmara la gravedad de lo evidente, Clara interrumpió con una frase que puso la mesa de la realidad. Julián, la señora tiene derecho a su casa, a su comida y a su libertad. Hay un
usufructo vitalicio en esta escritura, y hay testigos de que la han dejado abajo con un candado. El silencio que siguió fue una campanada. No había grito que pudiera competir con esa suma de palabras: derecho, casa, libertad, usufructo, testigos. Mi hijo tragó saliva, miró la hoja como si fuera una serpiente, y murmuró algo sobre que no sabía, que él confiaba en que arriba estaba todo en orden, que su esposa se ocupaba de la casa, que el trabajo, que el estrés, y yo lo vi como quien mira una costura mal hecha, con ternura y con tristeza, sabiendo que se va a reventar en el primer tirón. Ernesto habló entonces, con esa autoridad de vecino que no pide aplausos. No venimos a humillar a nadie, venimos a enderezar lo que se chuequeó. La doña no está pidiendo lujos, solo está pidiendo lo que es suyo y lo que la ley le reconoce. Mi nuera buscó refugio en la estética de su voz. Propuso que nos sentáramos, que aclaráramos las cosas, que todo partía de mi carácter difícil, y yo, que tantas veces pedí disculpas por existir, me senté, sí, pero no para dar explicaciones, sino para afirmar una decisión: que no volvería a dormir detrás de un candado, que no volvería a masticar pasta cruda cuando arriba el frío del refri estaba lleno de vida, que a partir de ese instante, quien quisiera mi paz, tendría que respetar mi dignidad, y si no podían, entonces habría que poner por escrito el desacuerdo ante un notario, tal como en su día pusimos por escrito el acuerdo. Dije notario, y algo se ordenó en mi pecho. Las palabras legales me dieron cobijo, como si fueran un chal sobre los hombros, y añadí que al día siguiente, con Clara y con Ernesto, iría a la notaría a pedir una copia certificada de la escritura y a dejar constancia de lo ocurrido, que si después de eso aún había dudas, un abogado nos explicaría con calma. Fue la primera vez que vi a mi nuera sin guantes. Sus ojos mostraron la punzada del control perdido, y supe que ya no estábamos discutiendo un horario. Estábamos devolviendo un nombre a su lugar. Clara cerró el teléfono, anotó citas, preguntó por mis medicinas y me acercó una silla junto a la ventana para que respirara. En esa silla descubrí la fuerza nueva, no la del cuerpo, que seguía flaco y tembloroso, sino la del espíritu, cuando se reconoce en la verdad y se amarra a ella como a una tabla en medio del río. Yo no quería venganza, quería claridad, y la claridad llegó con una carpeta azul, con 2 vecinos y con mi propia voz por fin entera. Cuando la tarde empezó a ceder y la casa se quedó en esa penumbra que revela más que la luz, Ernesto se levantó y, con ceremoniosa naturalidad, quitó el candado de la puerta de la escalera y lo dejó sobre la mesa como quien deposita un objeto que ya no tendrá uso. Lo miré un momento. Quise decir un pequeño responso por todo lo que simbolizaba, por los días y noches que condensaba, pero preferí guardar silencio y quedarme con otro sonido en la memoria, el de la traba cediendo, el de la vida abriéndose otra vez. Mi hijo, sin saber qué hacer con sus manos, dijo que prepararía té, un gesto torpe, pero quizás sincero, y no lo detuve. El agua al hervir cantó un poco. Yo acerqué las manos al vapor, y me prometí que de ahí en adelante, cada sorbo sería tomado con respeto por mí misma. Aquella noche, cuando Clara y Ernesto se despidieron con la promesa de verme temprano para ir al notario,
Me quedé despierta, mirando el techo que ya no era un techo ajeno. Pensaba en la palabra escritura y veía, no el documento, sino la historia, que yo había escrito con cada puntada, con cada peso ahorrado, con cada renuncia, y me juré, con la serenidad de los juramentos que llegan a su hora, que no cedería otra vez mi nombre, ni mis papeles, ni mi hambre, que si era preciso firmaríalo. Necesario para asegurarme un lugar digno, aunque fuera pequeño, pero mío, y que, cuando volviera a hervir pasta, sería por antojo y no por sobrevivir, porque la verdad ya estaba en la mesa, y yo, por fin, tenía el valor de comerla. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan limpio que parecía una advertencia, como si Dios hubiera decidido iluminarlo todo, para que nadie pudiera esconderse detrás de las sombras. Y a esa claridad nos encomendamos cuando Clara tocó a mi puerta, con puntualidad de enfermera, y don Ernesto llegó con una carpeta rígida, donde guardamos la copia de la escritura, las fotos del refrigerador lleno y la carta de mi nuera, y bajamos los tres por la escalera como quien desciende a una verdad honda, para luego subirla al mundo, sin dramatismos, sin gritos, con ese tipo de seriedad que la gente humilde aprende cuando firma cosas importantes frente a un sello y un libro gordo. En la notaría nos recibieron con un olor a papel viejo y café recalentado. El notario me miró con una mezcla de respeto y sorpresa cuando le extendí mi credencial con la mano que aún temblaba. Revisó la escritura, subrayó con el dedo la frase «usufructo vitalicio», como si me devolviera una medalla olvidada y con voz baja, de quien no tiene prisa por imponer, sino por explicar. Me dijo que aquello significaba que yo tenía derecho a habitar, usar y disfrutar ese bien hasta el último día de mi vida, que nadie podía restringirme comida ni espacios, que un candado no era una solución sino una falta, y que si yo lo deseaba, podía dejar asentado un acta de hechos para que quedara constancia, y que también era prudente llamar a la autoridad correspondiente para verificar mi integridad, no por escándalo, sino por protección. Aprobé con un movimiento breve de cabeza, esa inclinación que dan los años, cuando uno ya no quiere discursos, quiere pasos, y firmé donde me indicaron, con la misma letra parejita con que firmé en Puebla la venta de mi casa vieja, y sentí que en esa línea se acomodaban mis dolores, como cuentas de rosario que por fin encuentran su hilito. De vuelta en el edificio, Clara hizo una llamada a trabajo social y a la línea de apoyo a adultos mayores. Habló con esa claridad que no pide permiso porque está amparada por la ley, y al cabo de poco tiempo llegó una patrulla con 2 oficiales de Mosensendos. Trato silencio, protege al agresor, y que la palabra ordenada es también un modo de cuidar. Subimos todos juntos, los pasos resonando como un anuncio de que la casa ya no era un teatro de secretos, y cuando mi nuera abrió la puerta con esa sonrisa escolar que tanto practicaba, encontró una escena distinta. Clara a mi lado, Ernesto sosteniendo la carpeta, los oficiales con el gesto neutro, el trabajador social presentándose con su nombre y su credencial, y yo, de pie, sin chal de víctima, con la espalda aún frágil, pero en su sitio, sosteniendo mi copia certificada como quien sostiene un vaso de agua que no piensa volver a soltar. Mi hijo llegó desde el fondo, con una cara de sueño atrasado. Miró a los uniformes, miró mi documento,
y supo, creo que lo supo al instante, que el mundo ya no iba a aceptar dobles versiones, porque la verdad se había sentado en la mesa y había pedido café. No hubo gritos, nadie levantó la voz, y eso fue lo más doloroso y lo más justo al mismo tiempo, porque la violencia pierde sus disfraces cuando se la nombra con papeles. Y el trabajador social comenzó a hacer preguntas sencillas y precisas. Si yo tenía libertad de movimiento, si tenía acceso a alimentos, si alguien había restringido mis salidas, si existía un candado, y yo respondí sin dramatizar, con esa economía de quien ya gastó muchas lágrimas. Sí, 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 y sí. Y cuando me pidieron mostrar el sótano y la puerta, bajamos todos, y el oficial pasó el dedo por las marcas recientes del metal. Clara enseñó la fotografía tomada el día anterior. Ernesto señaló la traba colocada junto a la jamba, y mi nuera, todavía envuelta en su retórica de casa linda, dijo que era por seguridad, que yo me desorientaba, que todo se había malinterpretado. Y entonces el trabajador social le pidió que no me describiera a mí sin preguntarme, que la escuchara a la ley, y le leyó, despacio, como a un niño que aprende, los derechos básicos de una persona mayor, el asunto del usufructo, la prohibición de cualquier tipo de encierro, el deber de garantizar alimentación y cuidado, o, si no podían, la obligación de dejar que otra red de apoyo se hiciera cargo sin obstáculos, y cada palabra colocó una silla en la sala, hasta convertirla en un salón de actos, donde el respeto era el único invitado que importaba. Mi hijo tragó saliva, dio un paso hacia mí, como quien pide perdón, con las manos vacías, y yo lo miré con una ternura fatigada, que solo las madres de verdad entienden, porque se puede amar al mismo tiempo que se exige justicia, y en ese equilibrio se sostiene la dignidad. El trabajador social me preguntó si quería presentar una queja formal y solicitar medidas, y respondí que sí, que quería que quedara asentado, no para castigar, sino para proteger el futuro, que deseaba además que un notario recogiera mi voluntad de reorganizar la propiedad para no depender de favores, y que, a partir de ese instante, cualquier alimento, medicación o entrada y salida de mi persona no podía ser controlado por nadie, salvo por mí misma, o por el personal de salud cuando hiciera falta. Y Clara levantó la mano, con su delantal de batalla invisible, para decir que estaba disponible para supervisar mi estado unos días, que ya tenía mi expediente y mi presión anotada, y los oficiales asentaron, tomaron nota, y uno de ellos, sin rodeos, retiró el candado de la mesa donde Ernesto lo había dejado ayer, y lo guardó en una bolsa de evidencia, porque la justicia, cuando se hace bien, también es pedagógica. Enseña qué objetos ya no pertenecen a las casas. Yo pedí subir a la cocina. Quería sentarme junto a la ventana y respirar, y todos subimos. Y allí, frente al refrigerador que todavía brillaba con las ofertas del súper, el trabajador social me pidió decir, con mi propia voz, lo que iba a cambiar. Desde ese momento, y hablé sin temblar, que yo comería a la hora que eligiera, que usaría mi cocina y mis utensilios sin permiso especial, que dormiría en mi cuarto, no en un sótano, que si alguien necesitaba orden, lo construiríamos con reglas, claras para todos, no con puertas cerradas para mí,
que iba a firmar una constancia con el notario para dejar establecida mi voluntad, y que, por paz, disponeríamos de una mediación para resolver horarios y tareas, y si fallaba, entonces yo buscaría otro lugar digno con ayuda institucional, pero no volvería a aceptar una paz que me pidiera desaparecer. Mientras hablaba, sentí que la voz ya no era ese pajarito asustado, era una cinta de medir, larga, clara, que marcaba el contorno exacto de mi vida para que nadie volviera a cortarla, torcido. Mi nuera, desconcertada, intentó recuperar el control ofreciendo café y pan, como si el azúcar pudiera pegar lo que el desprecio había roto, pero el trabajador social le pidió algo mejor: respeto y cumplimiento, y quedó agendada una visita de seguimiento y una cita en la notaría esa misma tarde, para levantar un acta complementaria. Mi hijo se acercó al fregadero, abrió el grifo como quien busca absolución en el sonido del agua. Dijo: «Mamá», con la voz más vieja de la que le conozco. Y yo, sin dureza, sin teatro, le respondí: «No busco venganza, hijo. Busco verdad. Y la verdad ya no cabe detrás de un candado». Lo vi bajar la mirada. Lo vi abrir la boca y cerrarla. Lo vi, por primera vez en mucho tiempo, escucharse a sí mismo. Y supe que tal vez habría reparación, o tal vez no, pero que, ocurriera lo que ocurriera, yo ya había cruzado el puente que me separaba de mí. Cuando todos se fueron y la casa recuperó el volumen normal de los días, me quedé un momento junto a la estufa. Encendí una flama y puse a calentar agua en mi jarrita vieja, no para celebrar con ruido, sino para marcar, con un hervor humilde, el minuto exacto en que mi vida volvió a su nombre. El vapor me humedeció la cara y, por primera vez en muchas noches, no me supo a lágrimas, me supo a justicia serena. Preparé un té para Clara y otro para Ernesto, que esperaban en el pasillo conversando en voz baja. Se los serví en tazas desparejas que ahora tenían permiso de existir. Y brindamos sin brindar, con ese modo silencioso que tiene la gente buena de decir: «Aquí estoy». Luego tomé la carpeta azul, guardé la escritura, la carta y el acta en una funda transparente, y la dejé junto a mi radio, como quien deja sobre la mesita una fotografía de familia. Supe que desde ese día ese paquete de papeles no sería un arma, sería un recordatorio de mi valor. Por la tarde, en la notaría, firmamos la constancia que recogía los hechos y mi voluntad de no ser restringida, y el notario, solemne sin exagerar, tocó con el nudillo el borde del documento y me dijo que en adelante, si alguien intentaba callar mi voz, la voz también podía volverse sello, y regresé a casa caminando más derecha que en meses, con ese cansancio bonito que dejan las victorias sin ruido. Al llegar, la cocina estaba en calma. Abrí el cajón de las especias, saqué mi canela, encendí la estufa y puse a hervir un puñado de pasta, no porque tuviera hambre urgente, sino porque quise, con esa olla modesta, consagrar el derecho más simple, el de cocinar de nuevo mi propia vida. Y mientras el agua empezaba a burbujear y el olor a canela se mezclaba con el del metal caliente, supe que el clímax no había sido el candado en sí, sino este gesto contenido, esta justicia sin estruendo, que al fin me devolvía el sitio que nunca debí perder, porque la verdad tomada en paz alimenta, y yo estaba lista para comer.
Pasaron los días con una quietud distinta, una calma que ya no dolía, y yo comencé a reconocer la casa como si la mirara por primera vez. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina y se quedaba un rato sobre la mesa, como probando si el aire era seguro, y yo me acostumbré a dejarla estar, sin apurarla, sin esconderla. Clara venía cada tanto a revisarme la presión y a platicar un poco, siempre con la delicadeza de quien sabe que las palabras también curan. Don Ernesto se convirtió en un visitante habitual. Traía pan del mercado o naranjas de su huerto, y mientras tomábamos café de olla, hablábamos de los vecinos, del clima, de la vida que sigue aunque uno crea que se ha detenido. No hubo más discusiones en la casa. Mi hijo se mantuvo callado y prudente. Su esposa me saludaba con educación, sin dulzura, pero sin veneno, y eso ya era bastante. Yo, por mi parte, no buscaba cercanía, solo respeto. Un mes después, con ayuda de Clara, conseguí un pequeño departamento en la colonia vecina, un lugar sencillo pero luminoso, con paredes blancas y una ventana que daba a un árbol de jacaranda. El DIF me apoyó con algunos muebles usados, y la iglesia del barrio organizó una colecta de utensilios para la cocina. No necesitaba más. El día que me mudé, Julián vino a despedirse. Traía la cara de un hombre que carga con sus propias culpas, y me pidió perdón sin decirlo. Me abrazó con los brazos torpes de quien no sabe si tiene derecho a hacerlo, y yo lo dejé, porque el perdón, cuando se da en silencio, vale más que 1000 palabras. «Cuídate, mamá», murmuró. «Cuídate, tú también, hijo», respondí. No hubo reproches, solo la comprensión de que el amor no desaparece, solo se acomoda en lugares donde ya no duele. En mi nuevo hogar, la rutina se volvió compañía. Me levantaba temprano, abría las cortinas y me sentaba a mirar cómo la luz se derramaba sobre el piso. A veces, Clara pasaba a tomar té conmigo. Otras veces, don Ernesto me ayudaba a subir la despensa. Aprendí a usar mi radio viejo para llenar el silencio. Y cada tarde, mientras escuchaba los boleros que tanto me acompañaron en mis años de costura, volvía a sentirme entera. Ya no había candados, ni puertas cerradas, ni miedo a estorbar. En mi cocina pequeña, con estufa de 2 hornillas, empecé a cocinar despacio, con mimo, como si cada guiso fuera una oración. Y un día, sin planearlo, me encontré hirviendo pasta. El agua burbujeaba y el vapor empañaba el vidrio de la ventana. Al echar los fideos, me quedé mirando cómo se ablandaban, cómo se transformaban con el calor. Pensé en todo lo que había pasado, en el hambre y la soledad, y me descubrí sonriendo. Era un gesto simple, casi infantil, pero lleno de sentido. Serví la pasta en un plato de barro, le puse un poco de mantequilla y me senté a comer. El primer bocado fue una ceremonia. Sentí que el sabor era distinto, no por la receta, sino por la libertad con que la cociné. Comí despacio, con la paz de quien ya no tiene que esconderse. A veces, en las noches, la memoria me visita. Me veo en el sótano, mordiendo fideos crudos, y no me da vergüenza. Esa mujer también soy yo, y gracias a ella estoy viva. Porque resistir no siempre es pelear. A veces es esperar con los ojos abiertos, con el corazón intacto. Pienso en Julián,
y deseo que la vida le enseñe lo que yo ya aprendí. Que el amor no se demuestra con dinero ni con palabras bonitas, sino con la decencia de no hacer sentir a nadie como un estorbo. Ahora, cada vez que escucho la lluvia, no la temo. Dejo que caiga, que moje las ventanas, que limpie los recuerdos. Pongo una olla al fuego y dejo que el aroma del café y la canela llenen el cuarto. A veces cierro los ojos y agradezco, no por lo que tuve, sino por lo que sobreviví. Y cuando don Ernesto toca la puerta y me pregunta qué cocino, siempre le contesto con una sonrisa tranquila: hoy pasta, pero bien cocida, porque aprendí que el hambre duele menos que el desprecio, y que la verdad, cuando se dice con calma, alimenta el alma más que cualquier plato. Ya no busco justicia, la encontré en mi propia voz. Y cuando el vapor empaña mi ventana, sé que no es el pasado volviendo, sino la vida recordándome que aún hay calor, que aún hay tiempo, que aún hay dignidad.